El origen de los Juegos Olímpicos se remonta, como el de muchos otros eventos actuales, a la antigua Grecia. Su principal cantor fue el poeta Píndaro. Según una leyenda suya, alrededor del año 2500 a.C., fue Heracles, el mismo Hércules, quien organizó una serie de eventos deportivos en honor a su padre Zeus. Hércules tenía plantado el olivo de donde eran recogidas las hojas para adornar la corona a ser usada por quien triunfase en las competencias. Después de completar sus 12 trabajos, construyó el Estadio Olímpico en su honor. Los académicos sitúan la fecha de su primera celebración entre los años 884 y 704 a.C., si bien su cenit fue del VI al V a.C. El término olímpico, entre tanto, solo surgiría cerca de 2000 años después. Según otro relato, esta vez del geógrafo Pausanias, los Juegos Olímpicos fueron creados por Heracles Ideo, uno de los dáctilos. Este propuso a sus hermanos una carrera en la que el vencedor sería premiado con una corona de acebouche, y estableció que los juegos se celebrasen cada 4 años, puesto que ese era el número de hermanos que formaban los dáctilos. Otras tradiciones decían que habían sido fundados por Zeus tras su victoria sobre Crono, o por el otro Heracles, el hijo de Alcmena. Estos juegos de los antiguos griegos fueron organizados en la ciudad de Olimpia entre los años 776 a.C. y 393 después de Cristo. Los mejores ciudadanos competían por el honor y la fama, y los vencedores obtenían una modesta corona de laurel y sus nombres quedaban dignamente registrados para la historia. Fue en ese periodo que el término Olimpiadas surgió después que Ictos, rey de Ilia, se aliara al monarca de Esparta, Licurgo, y al rey de Pisa, Clístenes. La alianza fue sellada en el templo de Hera, localizado en el santuario de Olimpia. De allí proviene el nombre Olimpiadas. Por medio de ese acuerdo se creó una tregua, considerada sagrada en toda Grecia, en el periodo en que se disputasen los Juegos. Ese acuerdo era tomado tan en serio que durante la guerra del Peloponeso, conflicto armado entre Atenas y Esparta, surgido entre los años 431 y 404 a.C., los rivales dejaron las diferencias de lado para competir en los Juegos. Es de anotar que cuando las diferentes ciudades-estado griegas, polis, entraban en guerra y llegaba el tiempo de los Juegos Olímpicos, la citada guerra se suspendía, para de esta forma permitir su celebración, dado el profundo valor religioso que revestían. Unos meses antes del inicio de las competiciones se proclamaba la tregua sagrada. Varios mensajeros viajaban por toda Grecia anunciando la tregua, que proclamaba el fin de guerras y conflictos entre los estados. Así, atletas y espectadores podían viajar a salvo hasta las competiciones. Los juegos se celebraban en más lugares además de Olimpia, y siempre en honor a los dioses, como por ejemplo, en Nemea por Zeus, igual que en Olimpia, en Delfos por Apolo y en Ismia por Poseidón. Los juegos que tenían lugar en estas ciudades se conocen generalmente como Juegos Panhelénicos. Un factor climático, entre tanto, limitó la realización plena de los Juegos en el año 776 a.C. Un temporal se desató sobre Olimpia e impidió que se disputara la mayoría de las pruebas programadas. La única que se concretó fue una carrera por el estadio, ganada por un cocinero llamado Corebus de Elis. Al completar la distancia de 192,27 metros, el mencionado se convirtió en el primer campeón olímpico de la historia. Luego de los Juegos del 776 a.C., se acordó que las Olimpiadas serían realizadas cada 4 años, siempre durante los meses de julio o agosto y en un periodo de 5 o 6 días, con pruebas abiertas a los griegos que fuesen ciudadanos libres y que nunca hubiesen cometido crímenes. Esto también significaba que hombres de otros países, mujeres y esclavos estuvieran excluidos. Durante las décadas siguientes, la competición ganó fuerza y el número de modalidades llegó a 10 por el siglo V a.C. Los participantes competían desnudos. Dentro de la organización también se incluían actividades de tipo artístico, como poesía, danza y canto. La competición se alternaba con sacrificios, procesiones, banquetes y ceremonias en honor a Zeus y Pélope,
héroe divino y rey de Olimpia. Por otro lado, a Olimpia acudían los peregrinos que realizaban un viaje de varias semanas para asistir como espectadores al evento. A los ganadores, 3 por prueba como actualmente sucede, se les premiaba el último día de los juegos con una corona de olivo e ingresaban en la lista de la gloria. Los más famosos podían tener hasta una estatua. De igual manera, la ciudad de origen de los mismos les acogía con honores a su vuelta. En las competiciones estaba prohibida la presencia de las mujeres, que no podían ni siquiera asistir a las disputas, con excepción de las sacerdotisas de Demeter. Las mujeres, sin embargo, tenían un torneo propio, disputado poco antes de las Olimpiadas, en el mismo estadio de Olimpia, y que era bautizado Heraea, en homenaje a Hera, la esposa de Zeus. Por fuentes antiguas, se cuenta entre los participantes más célebres a Alejandro Magno, que participó siendo adolescente, en el siglo IV a.C., en la carrera de caballos. Cuando los niños varones griegos libres cumplían 12 años de edad, ingresaban en la palestra, donde se les enseñaba a desarrollar los músculos y a controlar los nervios. A los 16 años entraban al gimnasio, donde los griegos realizaban ejercicios físicos y atletismo. Los gimnasios contaban con una pista y lugares de ejercicio al aire libre entre los bosques. A los 20 años los griegos concluían su formación deportiva, donde se les entregaban las armas y estaban capacitados para participar en los Juegos Olímpicos. La tradición de las Olimpiadas, sin embargo, sufriría un duro golpe con la invasión de los romanos a Grecia en el año 456 a.C. El espíritu olímpico disminuyó con el pasar del tiempo y las competiciones pasaron a ser encaradas como meros combates. Así, la última Olimpiada de la era antigua fue realizada en el año 393 a.C., casi 12 siglos después de sus comienzos. Tras su conversión al cristianismo niceno, la cual se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, el emperador Teodosio I canceló los Juegos. Decretó para este fin el Quinto Populus o Edicto de Tesalónica, también conocido como A todos los pueblos, del 27 de febrero del 380, donde se prohibía toda celebración pagana, incluidos los Juegos Olímpicos. Terminaba allí un periodo de competiciones notables de la historia griega, con 293 ediciones de los Juegos Olímpicos antiguos. Los Juegos Olímpicos de la Antigüedad se organizaron y realizaron durante más de 1000 años.